Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Débora Bravo. Ella es la socia encargada de la unidad de negocio de servicios financieros en auditoría en Deloitte Spanish Latin America, con un tema pues muy importante que es la inteligencia artificial generativa y lo que esto implica en términos de fraudes, los famosos deepfakes, en donde puede falsificarse o sí, duplicarse la voz de alguien, ciertos llamadas automatizadas, etcétera. Y bueno, pues esto vinculado a los fraudes. Débora, gracias por esta entrevista. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Gracias. ¿Cómo ha crecido? Llevamos prácticamente el otro día escuchaba la expresión el cambio cámbrico, porque se refiere a este cambio profundo que se da a finales de noviembre del 2022 con el debut del chat GPT y que a partir de ahí hemos visto una ola de inteligencia artificial generativa que va avanzando prácticamente mes con mes. Y de repente me acuerdo mucho en los primeros meses de 2023 se hablaba pues del impacto que podría tener, por ejemplo, esta tecnología en las elecciones, sobre todo en Estados Unidos, por la falsificación de mensajes, etcétera, y no fue tan abundante como se esperaba. Y obviamente lo mismo en temas de la banca. ¿Cómo se ha comportado y qué hemos visto hasta hoy en función de este tema que nos planteas, que son los fraudes a través de deepfakes y la utilización de esta tecnología? Sí, claro que sí, Rodrigo. Justo recordaba que hace un par de meses que tuve la oportunidad de estar contigo en este espacio, te platicaba de todas las ventajas y los beneficios de la inteligencia artificial. Desafortunadamente, como bien lo dices, hoy no solo se reduce a eso, y justo quiero platicarte de estos retos que trae consigo en medida que continúa evolucionando a pasos agigantados. Quizás habrás escuchado un evento que ocurrió a principios del año pasado de una empresa en sede en Hong Kong, donde una de las empleadas transfirió $25 millones a unos estafadores después de que su director financiero le solicitara que lo hiciera en una videollamada donde también estaban otros colegas. ¿Qué es lo que resultó de esto? Bueno, pues que no estaba en una llamada con ninguna de las personas del banco, ¿no? Los estafadores crearon justo este deepfake que replicaba pues estas semejanzas, como bien lo mencionabas, para engañarla y pues bueno, finalmente enviarme el dinero. Quizá te voy a compartir un dato que llame tu atención. Nuestro Centro de Servicios Financieros en Deloitte US, con datos reportados por el FBI, predice que la inteligencia artificial generativa podría permitir que las instituciones alcancen los $40,000 millones en Estados Unidos en 2027 por este tipo de fraudes, contra 12,300 millones que se registraron en 2023, es decir, 225% más en solo 4 años. Entonces, la cifra realmente refleja que la inteligencia artificial generativa ofrece un potencial aparentemente infinito, ¿no? Para magnificar pues, el alcance de estos fraudes, no solamente en la parte financiera, sino pues, en todas las industrias, ¿no? Claro. Ahora, porque en México lo que vemos en el fraude, que es muy común, pues es desde las cárceles, lamentablemente, se dedican a hacer llamadas y llamadas y llamadas, y es un tema estadístico, ¿no? Hay muchos que si te llaman del banco y te dicen, oye, autorizas esta operación o te llega un mensaje SMS, creo que son pocas las personas que no les ha llegado. Obviamente, si te llega y ni siquiera tienes una cuenta en el banco, pues es muy obvio, pero estadísticamente, pues alguien va a caer, ¿no? Y lo hacen cada vez mejor, replican, digamos, te transfieren de uno a otro y te ponen la musiquita que te pone el banco, tu banco, etcétera. Entonces hacen difícil que uno pueda distinguir. Pero esa es todavía la tecnología pre-inteligencia artificial generativa, por lo menos en México, y siguen teniendo éxito porque, pues, ya lo decía estadísticamente. Ahora, obviamente el consejo aprovechando ello es, pues uno cuelga y llama directamente a su banco y con eso se resuelve. Pero es complicado porque si, por ejemplo, llamaran ellos al banco y ya tienen clonada tu voz, pues entonces es otra historia, ¿no? Porque ya ves que hay muchos mecanismos de autenticación Claro. que tiene que ver con tu voz. ¿Qué tanto se ve, por ejemplo, en una realidad latinoamericana que esto pueda convertirse en una herramienta utilizada por los criminales o que siga la tendencia, digamos, en donde pues el método estadístico le sigue dando, pues supongo, ganancias?
Sí, sí, sí. Lo que es un hecho es que la banca tiene retos importantes. Como bien lo decías, los bancos hoy en día son expertos en detectar y prevenir fraudes tradicionales. Ellos pueden identificar una operación fraudulenta que está ocurriendo en distintas cuentas y sucursales en cuestión de minutos y frenar la salida de flujos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Tú bien sabes que puedes abrir una cuenta bancaria y te va a pedir como único requisito enviar un video en donde puedas confirmar ciertos datos. Y pues esto es suficiente para confirmar y poder aperturar tu cuenta bancaria, incluso solicitar una tarjeta de crédito con el que después pueden hacer cargos y pues ya tienes un robo de identidad claramente, ¿no? La banca claramente lo que tiene que hacer es inversiones importantes, trabajar en conjunto con otras instituciones financieras para poder, yo no te diría ir un paso adelante de los defraudadores, tienen que ir a la par, ¿no? Incluso en algunos casos, a medida que esto avanza, pues irían casi un pasito atrás, pero esa es la expectativa que se tiene tanto de los clientes como de los reguladores. Por supuesto. Ahora, ¿consideras que, digamos, pudiéramos empezar a ver más este tipo de ataques o de fraudes en los años subsecuentes? Es decir, que se va sofisticando en la realidad latinoamericana. Es una realidad, eso es lo que va a pasar, ya lo comentaba en las cifras que les compartía, Exacto. y Ajá. bueno, pues los bancos deben centrar esos esfuerzos en combatir este fraude generativo, ¿no? Y deben considerar la posibilidad de combinar tecnologías modernas, pues por supuesto con la intuición humana, ¿no? Para determinar cómo se pueden utilizar estas tecnologías para anticiparle a esos ataques de los estafadores. Claro. Ahora, ¿qué tipo de tecnologías son las que se están desarrollando? Porque hoy tenemos jugadores grandes que incluso puedes aperturar una cuenta, no necesariamente banco, desde el teléfono, ¿no? Y entonces te tomas una foto con la INE, lo que mencionabas, grabas un video, etcétera, que puede ser relativamente replicable. Obviamente ellos van a cruzar los datos, a lo mejor te van a hablar, pero ¿qué tipo de tecnologías es las que hoy se están desplegando en otras geografías para tratar de evitar esta situación? Claro, fíjate que Mastercard en un press release que publicó en febrero del año pasado justo mencionaba que están trabajando en una herramienta que se llama Decision Intelligence, que justo la intención de esta herramienta es escanear 1 billón de puntos de datos, es decir, de una transacción que está ocurriendo en tiempo real para poder validar si es genuina o no. Esto se va a traducir, por ejemplo, en que pueda decir transacción denegada, que la transacción se rechace y tengan que volver a intentar, y bueno, pues de alguna manera complicar el tema. Y digo, aquí desafortunadamente, pues es algo que vamos a tener que estar conscientes también nosotros como usuarios de los servicios financieros, que bueno, pues es meramente por nuestra seguridad. Es una de ellas también JP Morgan, ya lo decía American Banker, ¿no? Está trabajando en esfuerzos muy focalizados en detectar phishing, ¿no? Que está en sus correos electrónicos con sus empleados, que esto le va a prevenir, pues justo esquemas de facturación falsa, ¿no? Que sean pagados por sus empleados a terceros fraudulentos, fraudes a los propios directores ejecutivos y, por supuesto, suplantación de identidad. Sí, lo que mencionabas es que además pues ha ocurrido fraudes muy sofisticados. Me acuerdo también un caso, ya tiene muchos años, de Google, en donde me recuerdo que era uno de los dos fundadores, Sergey Brin, Larry Page, pues fingieron ahí su voz y hicieron también una transferencia, y eso fue, todavía no había necesariamente los niveles de inteligencia artificial que hay hoy, ni la utilizaron. O te acuerdas de un ataque que se metieron al sistema Swift de un banco y esperaron cuando era la vacación, el fin de semana, y entonces hicieron Exacto. transferencias. Es decir, la paciencia por el incentivo económico que hay ahí, pues sofistica mucho esto, y es natural que van a utilizar las mejores herramientas a su disposición los criminales para hacer fraudes, y que además, y otro componente relevante, y ahora regresando al corte te quiero preguntar al respecto, eh, pues se van eliminando barreras y esto es cada vez más global. Obviamente los ataques cibernéticos directamente a los bancos son globales, pero digamos que el fraude a nivel usuario o a nivel de banca minorista, digamos, de cara a falsificar Uh a -huh. usuarios, pues es todavía un juego local hasta donde entiendo, pero con las barreras que va superando la inteligencia artificial, por ejemplo, en temas de idioma, pues eso puede cambiar Claro. bastante, ¿no? Porque alguien en Europa del Este puede fingir, pues hace la traducción y puede hacer que un avatar de una persona que ya le robaron sus datos, digamos, de video,
y de voz, pues pueda falsificar y decir perfectamente cualquier cosa que se requiera. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros en entrevista Débora Bravo. Ella es la socia encargada de la Unidad de Negocios de Servicios Financieros en Auditoría en Deloitte Spanish Latin America. Estamos hablando de un tema que nos ha traído Débora, de la inteligencia artificial, que es una amenaza oculta y sobre todo que se anticipa, pues alcanzará niveles significativos. Se estima que podrían alcanzar los fraudes, por ejemplo, en Estados Unidos, para el año 2027 de 40,000 millones de dólares. Es una cifra enorme. Y esto, bueno, pues son las cifras que hay en Estados Unidos porque evidentemente es bastante más opaz o hay menos transparencia, digamos, en lo que ocurre acá en México. A veces, digamos, como las leyes son distintas, pues no necesariamente todos están obligados, no solo las entidades del sistema financiero, pero en general, a informar cuando se da un fraude. Obviamente las empresas públicas sí, obviamente sí el Banco de México tiene ahí algunas reglas, pero pues no, a veces ocurren cosas y no nos enteramos, ya no digo usted los periodistas, los usuarios, que es lo importante, y eso pues no ayuda al tema de los incentivos. Pero antes de ir al corte, Débora, te planteaba cómo se ve el tema de la internacionalización, porque los ataques sí son globales, directamente contra los bancos, pero qué tanto se puede globalizar los ataques, digamos, contra la banca minorista y de fraude en donde falsifiquen la identidad de una persona con estas herramientas. Sí, diríamos que justo el ritmo de los avances tecnológicos que ya referías son globales, ¿no? Nos indican que los bancos no lucharán solos contra el fraude, ¿no? Trabajarán cada vez con terceros que están desarrollando herramientas antifraude de primer nivel. Y bueno, pues dado que es una amenaza para una institución, es una amenaza potencial para el resto de las instituciones y por supuesto en conjunto la industria financiera, por supuesto que los líderes bancarios deben desarrollar estrategias para colaborar dentro y fuera del sector bancario, ¿no? Es decir, adelantarse al fraude generativo. Y bueno, pues claramente eso es probable que requiera que todas estas instituciones dentro del sector, no solamente en México, sino global, como los ejemplos que ponía, trabajen juntas, lo cual pues siempre son buenas noticias para los clientes y por supuesto para los reguladores, ¿no? Claro, y en inteligencia artificial se habla mucho de los red teams, ¿no? Es decir, estos grupos al interior de las organizaciones que se dedican a tratar de que fallen estos, pues por ejemplo en el caso de la inteligencia artificial generativa, estos modelos que te digan cómo hacer una bomba, etcétera, el famoso red teaming, pues tendría que estar ocurriendo también en los bancos, ¿no? Es decir, como un equipo, como ya ocurre, pero que esté centrado en tratar de hacer un fraude utilizando los datos de video, de voz, etcétera, de un cliente. Sí, totalmente. Los bancos deben también considerar como parte de su inversión la contratación de nuevos talentos y la formación de los empleados actuales para detectar, detener y denunciar este fraude asistido. Para muchos bancos, claramente, estas inversiones serán costosas y muy complicadas, pero pues es la única opción para adelantarse a los estafadores y claramente se debe dar prioridad a una amplia formación de estos equipos que ya comentabas. Y además hay una amplia oportunidad de emprendimientos, ¿no? Hay de hecho un unicornio en México, Incode, me parece. Bueno, no está en México, lo fundó allá en el Silicon Valley, pero es de un mexicano que justo se ha dedicado a desarrollar utilizando mucha tecnología, sistemas de acreditación y de autenticación en esa parte. ¿Cómo observas a los bancos en América Latina en términos de la sofisticación de sus herramientas y los mecanismos? Ya decía yo, y eso lo digo a título personal, pero sí, pues acá no es exactamente lo mismo. Si en Estados Unidos le hacen un fraude al JP Morgan porque se le fugaron los datos, se los robaron, está obligada a decirlo. Y acá en México a veces les roban los datos y no te enteras mucho. Hay más discrecionalidad. Por más que el Banco de México me refiero como regulador y la CNBV, tratado de establecer mecanismos para generar estos incentivos, porque si no le comunicas, pues tienes menos incentivos al interior de los equipos, pues de avanzar, porque pues tiene un impacto reputacional. Pero ¿cómo ves a la banca en América Latina comparada, por ejemplo, estaba citando datos de los Estados Unidos, en términos de estos mecanismos que tienen y qué tan sofisticados están? Sí, totalmente. En realidad los bancos están centrando sus esfuerzos para poder, ya lo decía, tratar de seguir el ritmo a los estafadores. Ciertamente es una inversión de tiempo y de talento muy importante que están haciendo. Esto va a requerir, alineado con los esfuerzos que están haciendo como parte de la industria y las tecnologías emergentes, pues que no es una solución milagrosa, ¿no? Los equipos antifraudes dentro de los bancos deben acelerar continuamente el aprendizaje para poder seguir el ritmo. Ya lo decías tú, hoy en día
pueden estar desarrollando ciertos sistemas o ciertos elementos que los bancos no necesariamente conocen, porque asombrosamente el desarrollar este tipo de tecnologías es mucho más fácil, pero no es tan fácil de detectar, ¿no? Aquí es donde resulta complicado para los bancos seguirles el paso, ¿no? Claro, y que es interesante también hay que decirlo porque alguien pudiera pensar, oye, pues no, es que los bancos, estoy hablando del caso específico de México, están muy atrasados. Y no, de hecho, si uno ve la experiencia bancaria digital en México versus la de Estados Unidos, no hay punto de comparación. Algunos jugadores en nuestro país pues han desarrollado aplicaciones muy sofisticadas, muy buenas, y obviamente pues cuando desarrollan estas soluciones tecnológicas va aparejada de la seguridad, si no, no es sostenible en el tiempo. Y sí que es sorprendente la experiencia que uno puede tener digital en México desde el punto de vista de servicios financieros y bancarios, es superior. Es decir, en Estados Unidos todavía creo que apagan los servidores, no los apagan, pero el fin de semana no puede hacer operaciones, en fin, tienes una serie de... también tiene que ver con la regulación, y acá en México pues prácticamente tienes una sucursal bancaria en el teléfono celular, ¿no? Con ciertos grados de seguridad, etcétera. Entonces, eso un poco también nos dice que hay grados de sofisticación importantes en el ecosistema financiero en México. ¿Cuál sería tu reflexión ya para concluir, Débora, en términos de esto que viene, que, bueno, pues hemos visto el cambio y sobre todo, pues ya ahí planteas algunas de las cifras y las reflexiones, pero ¿cuál sería la última? Yo te diría que los bancos deben participar activamente en el desarrollo de nuevos estándares de la industria, deben incorporar el cumplimiento temprano durante el desarrollo de la tecnología para tener un registro de sus procesos y sistemas preparados en caso de que sea necesario, ¿no? Y esto ampliamente agradecido por los reguladores y los clientes, como ya lo mencionaba. Sin duda. Débora, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Rodrigo. Bueno, pues quiero recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Deloitte México. Muchas gracias, como siempre, por el espacio. Gracias. Ahí escuchamos a Débora Bravo, socia encargada de la Unidad de Negocio de Servicios Financieros en Auditoría en Deloitte Spanish Latin America. Imagen empresarial.